Reciba un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy, continuando con el curso de vectores, entramos al video clases número 11. Los invitamos al video clase número 12, que sería el último del curso de vectores. El tema que vamos a tratar hoy es cómo hallar un ángulo entre dos vectores, primera parte. Los invitamos al video clases número 12, segunda parte. Tenemos el vector A, que es igual a la componente de 5 en X positivo y de 2 en Y positivo. Y también al vector B igual a la componente de 3 en X positivo y de 6 en Y positivo, los dos. Ahí tenemos los dos vectores y vamos a hallar el ángulo entre esos dos vectores. Vamos a aplicar esta fórmula, que es el vector A por el vector B, que es igual a las magnitudes del vector A por la magnitud del vector B y por la razón trigonométrica de coseno del ángulo. Vamos a aplicar esta fórmula ya configurada, donde la razón trigonométrica coseno del ángulo la pasamos a primer lugar. El vector A y el vector B lo pasamos a dividir en la parte superior, y la magnitud del vector A por la magnitud del vector B lo pasamos al denominador en esa división. Continuamos. Además vamos a aplicar esta fórmula para lograr encontrar el valor de las magnitudes, donde tenemos que obtener la raíz tanto de la componente X como la raíz de la componente Y en suma, y la raíz debe ser elevada al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula y comenzamos. ¿Qué vamos a hacer primero? A obtener, ¿verdad?, un resultado de este producto, la multiplicación del vector A por el vector B. Miren, nos dice que vamos a multiplicar el vector A por el vector B. Entonces haremos una multiplicación en vertical. 5 por 3, ¿verdad? Y 2 por 6. Empezamos. Tenemos A por B es igual a 5 por 3, como les dije, que nos da 15, más 2 por 6, ¿verdad?, que nos da 12. Para que no se confunda, les explico. Aquí multiplicamos en X. Miren, como nos dice que tenemos que multiplicar A por B, multiplicamos A por B en X. 5 por 3 nos da 15, y en Y 2 por 6 nos da 12, siempre en suma. Hacemos la operación, que es 15 más 12, que es igual a 27. Hemos obtenido el resultado de este producto A por B, ¿verdad?, que nos da 27. Ahora vamos a resolver las magnitudes de la división, en este caso A, la magnitud de A por la magnitud de B. Empezamos.
Tenemos la magnitud de A, que es igual ¿verdad? ¿A qué nos indica aquí? Según la fórmula, que le hacemos caso siempre a una fórmula, tenemos que hacerle caso, ¿verdad? A la elevación al cuadrado, ¿verdad? De esta raíz que representa a x, más la elevación al cuadrado, ¿verdad? De esta componente que es y, ¿ok? Tenemos 5, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, valga la redundancia. Entonces nos da como resultado 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. Y la raíz cuadrada de 2 es 4. 2 por 2, 4, ¿verdad? Y hacemos esta operación de 25, de la raíz de 25 más 4. Nos da como resultado 29. Aquí, en este resultado, ¿verdad? Si simplificamos nos dará números decimales y lo vamos a dejar así, no vamos a simplificar. Continuamos. Ahora nos toca obtener el resultado de la magnitud de B. En este caso procedemos de la siguiente manera. ¿Ok? Aquí lo hacemos directamente, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9. Y 6 al cuadrado es 36 porque 6 por 6 es 36. Lo hacemos directamente, no vamos a hacerlo como la primera parte, sino directamente. Y hacemos esa operación. 9 más 36, 45. Y hemos obtenido el resultado de operar las magnitudes, ¿ok? Del vector A y del vector B. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Actuamos con la razón trigonométrica del ángulo y tenemos aquí primero el resultado de la operación de los vectores A y B, ¿verdad? Que multiplicamos aquí, que fue 27. Y como nos indica la fórmula, vamos a dividirla por los resultados que obtuvimos de las magnitudes. En este caso, la raíz de 29 y la raíz de 45, según la fórmula. Y dividimos, ¿verdad? 29, raíz de 29 más, perdón, por, como nos dice la fórmula, la raíz de 45. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa bonita actitud. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Seguimos con el ejercicio de cómo hallar el ángulo entre dos vectores. Primera parte. Entonces, decíamos que vamos hacia la siguiente operación haciendo caso a la fórmula, ¿verdad? De 27 que obtuvimos de la multiplicación del vector A por B y de la raíz de 29 por la raíz de 45 que obtuvimos de resultado de las magnitudes. En este caso, ¿verdad? Decimos que coseno del ángulo es igual. Primero tenemos que trabajar con una
calculadora científica para resolver este ejercicio. Además, le tenemos que programar, configurar a la calculadora de que esta es una división y que raíz de 29 por raíz de 45 van en el denominador. Y para que la calculadora entienda eso, tenemos que poner en el denominador paréntesis. Ahí está la calculadora y operamos. Decimos 27 dividido para, recuerden que le estamos indicando en este momento que ponemos el paréntesis que el siguiente valor está en el denominador. Abrimos paréntesis, dividido, raíz mejor dicho, de 29, ok, por raíz de 45 y cerramos paréntesis. Tenemos un resultado de 0,747413. ok, ahí tenemos el resultado de la razón trigonométrica de coseno del ángulo. Pero ahora queremos lógicamente obtener el ángulo, que es la última parte que nos falta, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer la siguiente operación. Ángulo es igual a la razón trigonométrica de coseno del arco coseno, en este caso menos 1, ok, y hacemos la operación. El ángulo es igual, vamos a operar en la calculadora, al arco coseno. Primero, para lograr arco coseno, hacemos o digitamos chic en la calculadora como está ahorita marcado, coseno. Ahí obtenemos, miren, chic coseno, obtenemos el arco coseno, ¿verdad? Menos 1, coseno menos 1. Ahí estamos en arco coseno, ¿verdad? Entonces indicamos lo que nos dice que operemos 0,747413, ok, que es el resultado que obtuvimos. Estamos operando para lograr obtener el valor del ángulo y nos da un resultado de 41,63 grados. Ese es el resultado, el valor del ángulo del ejercicio. Es importante necesariamente por ver que estos valores que hemos obtenido son muy aproximados o tal vez exactos. Vamos a trazarlo en el plano cartesiano. En este caso, miren, ahí tenemos los dos valores de los dos vectores, miren, 5,2, 5 en X y 2 en Y, ¿se acuerdan? De los dos vectores, y el siguiente vector B, 3,6. Entonces, para verificar que los resultados, en este caso del ángulo, que es 41,63, es casi exacto, trazamos con nuestro graduador y nos damos cuenta que tal vez no fue exacto, pero sí nos acercamos al resultado del ángulo. En este caso, miren, aquí tenemos 0, 10,
20, 30, 40 y un poquito más, 41,63, mire. Entonces confirmamos que el resultado del ángulo es casi exacto. Entonces ese es el ejercicio de análisis que hemos desarrollado en este día. Te vamos a dejar unas tareas, esperamos que las resuelves de la mejor manera. Si tienes que ver varias veces el video para que entiendas, puedes hacerlo. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa bonita actitud. Llegó la parte más importante, la práctica. El deber del tema: cómo encontrar el ángulo entre dos vectores. Primera parte. Entonces aquí tienes los dos vectores, tienes las fórmulas y desarrollas en tu cuaderno esta práctica. Te damos gracias por la constancia en este curso de vectores. Te invitamos al próximo video clases y el último video clases de este curso de vectores. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te invitamos al video clases número 12, el último de este curso de vectores. Que tengas un exitoso día de 24 horas.